cuenta de lo que hacía un Barça o lo que hacía una mezcla rápida. Vamos a generar una mezcla lenta. Vamos a reducir la energía drásticamente que tenemos en nuestro fluido. Si ustedes recuerdan, la forma de medir nosotros la energía era mediante el gradiente. Entonces el gradiente va a formar un factor importantísimo. Es casi toda la comprobación de este cálculo se va a basar en el cumplimiento del gradiente. En la página 4 del PDF que les he pasado está el resumen de esta parte de acá. Si quieren le tomas fotos, como quieran, ¿no? Entonces la metodología que vamos a utilizar para explicarles esta estructura hidráulica, que es un procurador hidráulico horizontal, porque también existe vertical, primero vamos a hacer, como ustedes ven acá en la imagen, todo esto es un solo procurador, pero tiene 4 secciones o 4 zonas, una zona, 2 zonas, 3 zonas, 4 zonas. ¿Tenemos claro que es un solo procurador con 4 zonas? ¿Sí? Ya. Para el ejemplo, para el primer ejercicio que vamos a realizar, vamos a hacer solo un procurador que no existe, por si acaso, solo es para entendimiento académico. Vamos a hacer uno que solo tiene una zona, porque la norma nos dice que tenemos que tener como mínimo 2 zonas. ¿Okay? La norma nos pide eso. No es que no se pueda hacer, la matemática aguanta, pero solo podemos hacer, la norma nos dice como mínimo 2 zonas. ¿Okay? Nosotros vamos a hacer de una zona porque calcular una zona es igual para calcular para la segunda, para la tercera, para la cuarta. ¿Okay? Pero vamos a calcular solo para una zona. Listo. Cuando yo tengo en la página 4 que ustedes tienen, de su PDF que les he pasado, dice cuando yo uso un procurador hidráulico de flujo horizontal y cuando uso uno vertical. Y aquí hay una restricción bastante importante. Me dice, los hidráulicos de flujo horizontal son para caudales menores de 50 litros. Entonces, en su trabajo ya tienen que hacerse la idea de que esto no le sirve. ¿Ok? No le sirve. Sin embargo, en la vida real es muy probable que el que más utilice sea este. Por eso es que tenemos que aprenderlo sí o sí. ¿Ok? Porque son los caudales de 50 litros por segundo, son poblaciones medianas pequeñas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más abunda en los proyectos de plantas de tratamiento? Mayores a 50 litros pues ya son medianas o un poco más grandes, ¿no? Entonces, por eso es importante aprender también este tipo de procuradores. Se proyecta un mínimo de 2 unidades. Esto es normativo. 2 unidades dentro de un solo procurador. Se pueden utilizar pantallas removibles de concreto, pantallas, son estas estructuras de acá, que estamos viendo lo de planta, estas son las pantallitas, y acá tenemos en vista 3D, ¿no es cierto? Tenemos cada una de las pantallas, este es el procurador, ¿no es cierto? Hemos sacado un 3D y tenemos una de las pantallitas. Podemos tenerlas, por ejemplo, de concreto, fibra de vidrio, madera, plástico, asbesto, cemento, y como les dije, últimamente se utiliza de vinilo. Esto como unas lonas. Ya son lonas, pues hasta no lonas le llaman en las obras, ¿no? Le llamamos lonas. Listo. De bajo costo, disponible de medio, que no constituye un riesgo de contaminación porque es agua potable, obviamente, ¿no? Finalmente, el coeficiente K de pérdida de carga de las vueltas varía entre 1.5 y 3. Eso lo vamos a ver más adelante cuando hagamos los cálculos. Y como ya saben, ¿no es cierto? A mí me gusta trabajar con lo que es nuestra norma, ¿no? Por más que el CEPIS, ¿no? Como siempre les digo, no es que el CEPIS no esté mal, pero no está alineado a nuestra norma. Nos dice que para sistemas de 50 litros de capacidad se debe considerar un rango de gradiente de 70 a 20 segundos a la menos 1 y un tiempo de retención promedio de 20 minutos. Estos son recomendaciones. Bueno, está en la norma, pero no te da rangos, a eso me refiero. Te da rangos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que salir por este punto, después de que el agua ha hecho todo este recorrido, yo tengo que salir de este punto con ¿cuánto de gradiente según esto? De 70 a 20, ¿no es cierto? Pero obviamente yo voy a buscar el punto ideal que sea 20 o menor que 20. ¿Por qué? Porque recuerden, como yo les he dicho, acá ya están, como su nombre lo indica, el procurador forma flux, ¿no es cierto? Y los flux ya son estructuras pesadas, robustas, no son coágulos, ¿no es cierto? Es la acumulación de varios coágulos me forma un flux. Entonces, si yo tengo mucha energía, va a empezar a rebotar por todas las paredes y en vez de tener
poder decantarlo, o sea, separar estos sólidos del agua, al final todo va a quedar triturado y todo se va a sedimentar en el floculador. Entonces lo que yo busco es baja energía, muy baja energía. ¿Cuánto era su gradiente al salir de la mezcla rápida? De 700 a 1300. 700, ¿no es cierto? Mira, ahora tenemos que llegar a 20. Entonces, es la cara opuesta del proceso anterior. ¿Dónde en este... Como todo sensible, muy sensible. Listo. ¿Dónde estaría, o mejor dicho, dónde está en este caso la mezcla rápida? Antes, ¿no es cierto? En este caso no es con un parcial. Vamos a probar la visita, a ver, para parecer tecnológicos. Vamos a ver si funciona. En este caso, aquí es mi mezcla rápida y después sale por medio de un canal, sale a lo que es el floculador, ¿no? Acá está mi mezcla rápida. Entonces es el proceso posterior, el floculador es posterior o aguas abajo de la mezcla rápida. ¿Lo tienen claro, ¿no es cierto? Coágulo, floculo, ¿no es cierto? Coágulos son partículas pequeñas que se hacen por un proceso, en realidad es un proceso físico, ¿no es cierto? Donde yo quito la polaridad de las moléculas para que se junten, y después cuando yo tengo varios coágulos de acá, empiezo a darles un tiempo para que ellos puedan juntarse y formar flóculos. Acá también hay que añadir floculante, pues, ¿no? Porque si no tampoco no se forman los flóculos, eso es lo que tenerlo claro. Listo, ¿qué más nos dice la teoría? Todo eso está en su universidad pasado, ¿no? Está mejor redactado. Listo, se debe diseñar tirantes de agua de 1 a 3, es decir, si yo hago un corte en mi planta, si yo hago un corte de mi floculador, me dice que mi tirante de agua debe ser de 1 a 3 metros como máximo, dependiendo del material de la pantalla. Si tú superas por alguna condición matemática estos valores de 1 a 3, ya no puedes hacer tampoco un floculador horizontal porque es demasiado alto, ¿okay? Es demasiado esbelto, o sea, que es demasiada su longitud, ya corresponde utilizar uno del tipo vertical. Acuérdense de eso, por favor, es importante. ¿Okay? Listo. Ingeniero, ¿por qué dice depende del material de la pantalla? Porque, por ejemplo, si tú haces de lona, por más que o sea, si tú hacer una pantalla de lona de 3 metros es imposible, porque no tiene la rigidez suficiente, ¿no? Tal vez de concreto, de concreto prefabricado sí se puede hacer los 3 metros, ¿no? Pero de lona o esos materiales flexibles ya no se puede trabajar ni siquiera no llegas a los 3 metros, ¿no? Porque no tiene la rigidez. Tendrías que mezclarlos con estructuras metálicas y otras cosas, ¿no? A eso se refiere. Listo. Esto sí. El ancho de la vuelta, interesante esta pantallita. El ancho de la vuelta me dice listo. El ancho de la vuelta, este valor de acá, me dice, el ancho de la vuelta tiene que ser 1.5 veces el espacio entre pantallas. Si este es K, ¿cuánto será? 1.5K. Eso es lo que te está diciendo. ¿Ok? Eso también es parte de tu diseño. Y después me dice, finalmente, todas estas son condiciones de comprobación, por si acaso. O sea, tienes que cumplir todo esto porque está en la norma. Sí o sí lo mismo, no es opcional. Como les dije, en algunos casos te da rangos, ¿cierto? Y tienes mayor flexibilidad, pero de ahí para abajo todo es obligatorio.
Dice, el ancho de la unidad debe seleccionarse en función de las pantallas que en el último tramo se entrecrucen por lo menos en un tercio de su longitud. ¿A qué se refiere esto? Me dice que este tramo que se solapan, ¿se entiende el solapamiento, no es cierto? Que se entrecruzan, ¿cierto? Que se solapan una encima de la otra, tiene que ser como mínimo un tercio de su longitud. O sea, si esto vale L, esto tiene que ser como mínimo ¿cuánto? Un tercio o L tercio. Listo. Eso es lo que me está diciendo la normativa. Esto yo tengo que verificar. Te puede salir toda la matemática que tú quieras. Si no cumples este solapamiento, no cumple tu procurador y no va a ser el proceso. Por si acaso, les dije. Porque hay casos que en la matemática, y les va a pasar, lo van a calcular muy bonito, muy bien, y después cuando lo dibujan, no tiene esa tercera parte de solapamiento. No tienen que verificar. Les enseñé una foto, ¿no? Porque si yo no tengo este solapamiento, o este traslape, el agua va a ir de frente, pues, ¿no? El agua va a ir de frente. Yo tengo que garantizar de que haga este camino, ¿no? Este camino sinuoso, ¿no? Tengo que garantizar que cumpla todo eso. Listo. ¿Hasta ahí alguna duda, consulta? Listo. Ahora sí vamos a saltar. Ya saben, los datos de ingreso. Este cuadrito sí no está creo en este. Listo. Tengo un cuadrito que es del CETIS, ¿cierto? Que es más o menos una referencia. Este cuadrito me dice, si yo tengo un tramo, me dice, tú deberías tener un gradiente de velocidad acá, cuando sales después de todo este tramo, yo debería tener 80 segundos a la menos 1 de gradiente. ¿Sí? Y si yo sigo al siguiente tramo, debería tener 60, 50, 45. Ojo, esto es una referencia. Lo ideal es que yo llegue acá al cuarto tramo con 20. Y si vas a poner dos tramos, esto cumple la norma, por ejemplo. ¿Cuánto le dije que es lo máximo del 70? Si yo pongo un solo tramo, ¿cumple o no cumple? No cumple, pues, ¿no? Un solo tramo no cumple. Mínimo yo necesito dos tramos. Por eso es que la norma referencia a eso, ¿no? Que yo necesito como mínimo dos tramos, porque estos cálculos hidráulicos ya se han probado varias veces, ¿no? Lo ideal es que yo tenga 20. Es lo ideal, o menos de 20, pues, ¿no? Es lo ideal, lo que siempre se busca. Hacer que estos cuadros son referenciales para poder tener, como hemos visto en otros cálculos, para poder empezar a diseñar el cálculo. Porque si no tengo estos datos, no puedo meterlos en las fórmulas. Entonces necesito una referencia, y esta referencia es esta tabla. Listo. Te dice esta tabla cuál es el gradiente que tú deberías de tener, y segundo, cuánto es el tiempo de retención, es decir, cuánto tiempo el agua tiene que quedarse como mínimo dentro de todas estas, de todo el tramo de esta estructura. ¿Okay? En el primer tramo debería quedarse primero 5 minutos, en el segundo 10, 15, 20. Tú puedes variarlo, modificarlo esto, sí, puedes moverlo un poco más, para que este valor, como les digo, llegue a 20. Ya lo vamos a ver cuando vamos con todos los tramos juntos. Ahora vamos a hacer solo un tramo para que se entienda el cálculo. Después es repetir el cálculo, ¿no? El tramo, los resultados del primer tramo me retroalimentan el segundo y el tercero y el cuarto y así sucesivamente. Listo. Esos dos datos, tiempo de retención y el gradiente, son los importantes para poder hacer los cálculos. Entonces, vamos a ver acá, tiempo de retención. Tramo 1. Vamos a poner acá 5 minutos, como dice la tabla. Y aquí va a pasar algo bastante interesante. Yo tengo mi caudal, tengo mi tiempo de retención
y tengo una velocidad. Esta velocidad, por favor anótenlo, debería estar entre 0.1 a 0.6 metros sobre segundo como máximo. Okay, este es un dato bibliográfico, es un dato de diseño. Creo que no está en el... ¿O sí está aquí? Listo. Esos son mis tres primeros datos que yo necesito para hacer mis cálculos. Esa velocidad nosotros la ponemos Sí, correcto. A eso digo. Entonces yo tengo tres datos. El caudal yo no puedo hacer nada. ¿De dónde viene ese caudal? ¿De qué estructura viene? Del parcial, pues no puedo hacer nada, ¿no? No puedo hacer nada. Listo, eso es un dato fijo. Después el tiempo de retención, sí, ¿no? Con eso yo puedo jugar. Y ahorita vamos a ver qué sucede cuando yo empiezo a jugar con este número. Y finalmente yo tengo la velocidad. La velocidad, si ustedes notan, es bastante baja. Bastante baja. Es casi como, pues, bueno, se han hecho instalaciones sanitarias. Prácticamente es un sistema a gravedad con viento, ¿no? Es la misma velocidad casi. Entonces, lo que estoy buscando, y por eso normalmente se le pone 0.1, es para no tener mucha energía. Recuerden que la velocidad me genera energía en el fluido. Entonces yo quiero tener baja velocidad para no tener esa energía contenida y que me destruyan mis flux, ¿no? Entonces normalmente, no digo que no puedas ponerle 0.6, pero normalmente se calcula con el punto más bajo que es 0.1. Esa es la velocidad con la que llega el calculador, ¿no? La velocidad por la que va a pasar por el calculador. Sí. Ya. Y como yo tengo velocidad y tengo el tiempo, imagínate cuando hacían física 1, no me acuerdo que se llama ese curso, si yo te digo que vas a 10 metros por segundo y te doy un tiempo, ¿cuánto caminas a esta velocidad? Distancia es velocidad por el tiempo. Nada más. A ver, lo calculamos y hace la conversión. Esa es la primera fórmula, ¿no? Correcto, 30 metros. Y debajo esto está mal que lo he copiado, esto debe ser 30. Generalmente con 4 no sale, esto es 30. Listo. 30 metros, ¿no es cierto? Es 30 metros. Si yo le pongo un tiempo de retención, por ejemplo, como está en la tabla, vamos a poner un tiempo mayor. Vamos a decirle que el agua, el fluido se queda 10 minutos, vamos a ponerle. ¿Qué pasa con la longitud del canal? Aumenta, crece, ¿cierto? Entonces, el factor más importante, o de los más importantes que vas a tener en todo este diseño, es justamente cuánto, por eso es que les enseñaba esa tablita. Tú tienes que determinar, porque la tablita es referencial, repito, es referencial. Tú como ingeniero tienes que decir, yo quiero que mi fluido se quede 10 minutos en ese canal. Listo. Si tú determinas que son 10 minutos, tienes que tener en cuenta que tu estructura se va a duplicar en longitud. No me refiero cuando hablo de longitud, me refiero al recorrido ¿cierto? Porque cuando hemos calculado 60, dice, ¿no? 60 es la sumatoria de todos estos tramos así. Entonces se va a duplicar esa longitud. Entonces ese tiempo de retención es demasiado importante. Demasiado importante, tanto hidráulicamente como económicamente, porque tienes que hacer el doble de largo tu estructura. ¿Okay? Igual sucede con la velocidad. Vamos a bajarle de nuevo a 5 y vamos a subirle a 0.6. Y miren ustedes la longitud cómo ha crecido, ¿no? Si yo le pongo 0.6 voy a necesitar 180 metros de longitud del calculador, ¿no? Entonces normalmente también es una de las razones por eso que le ponemos 0.1. Listo. Ahora, ¿cómo sabes tú como ingeniero está bien, está mal mis criterios? Porque al final del cálculo, si cumple tu gradiente, es que has cumplido el objetivo. ¿Okay? Y si está mal, tendrás que empezar a jugar con estos tiempos de retención y con las velocidades hasta que llegues al gradiente que te solicita la normativa. ¿Okay? Entonces, por eso también es importante la plantilla, porque
parecido al parse. Si no te salió con esto, imagínate como calculábamos antes en mis tiempos, al lapicero y al papel, tenías que volver a calcular todo otra vez hasta que te salga. Y tal vez no es a la segunda, tal vez no es a la tercera, pues no. Entonces, y después te das cuenta que no funcionaba el horizontal y tenías que hacer el vertical, ¿no? Entonces, eso es importante. Tenemos tiempo, velocidad y tenemos el caudal. Listo, vamos a regresarlo porque no va a ser tan largo. Listo. Entonces, ya tengo la longitud de mis canales, como repito, este valor de 30 es la sumatoria de todo este caminito, de todo el camino que va a caminar. Imagínate una partícula de agua acá. Una partícula de agua por acá y voy a empezar a caminar por todo este camino. Son 30 metros que tiene que caminar para que se cumpla esa condición que tú has establecido. Esto es lo que estás buscando estrictamente. Después de eso, vamos a hallar la sección en los canales y para eso necesitamos dos valores, el caudal y la velocidad. Esto ya lo conocen ustedes, ¿no? Anótenlo, por favor. Está todo eso en el PDF, pero por si acaso. Listo. ¿Cuánto sale esa área? ¿Cuánto salía? 0.05 metros cuadrados. En ese corte que tenemos en la pizarra interactiva, ¿cuál será esa área? ¿Todo el canal? ¿Qué estás dividiendo? ¿Todo el caudal? Entre la velocidad. Es un tramo, es todo el ingreso. ¿Dónde estoy midiendo esa velocidad? Perdón, ¿qué área me está diciendo ese valor? De palito a palito. De un tramo, pues, ¿no? O lo que tú mismo estás diciendo, ¿no? Por favor, yo que me entiendo. Si tú me dices, quiero pasar ese caudal a esa velocidad, eso te dice esa fórmula, ¿cuánta área necesito? ¿Por dónde yo voy a pasar esa agua? Este es el corte, ¿no es cierto? ¿Va a pasar por todo o va a pasar solo por esta sección? Solo por eso. Solo por esa sección, entonces estoy calculando esa sección. Vamos a pintar. Porque tú mismo estás restringiendo por dónde va a pasar el agua, entonces es solo esa sección. Ya, este es el área que tú estás calculando, ¿no es cierto? ¿Cuánto es? 0.05, ¿no es cierto? Ya, listo. Ahora, si tú ya sabes que esta área es 0.05 y tienes... no tenemos un número. Recién vienen los datos. Listo. Y tengo... ¿Cómo calculo el área? Base por altura, ¿no es cierto? Listo. No tengo ni base ni tengo altura. ¿No es cierto? Base me refiero a esta parte. Y altura me refiero a qué. ¿Qué saca la altura hidráulicamente? El tirante, ¿no es cierto? ¿Cuánto debe ser el tirante? De 1 a 3. De 1 a 3. Listo. Otra vez tiene que entrar tu criterio de ingeniero sanitario. Tengo un rango de 1 a 3. Le pondré pues 1.5 si quiero, ¿no? Y en el ejemplo le he puesto 0.6. Vamos por el caudal, es poquito el caudal. Entonces, pero yo podría poner entre 1 y 3, no hay ningún problema. ¿Cierto? En este caso le vamos a poner 0.6. Y se puede poner en sí 0.6, ¿no? ¿Sí? Pero si nos dice de 1 Ah, no, de 1 a 3, perdón. ¿Cómo se mide esto? Desde 0. Le vamos a poner 1. Sino que edito los Excel y yo
Listo, le vamos a poner 1. Listo. Si ya tengo 1, ¿cuál será el ancho? 0.05. Vamos a arreglarlo acá también. Listo. Ya tengo 1 punto. Ya tengo, ¿no es cierto?, que esto vale 1 y esto vale 0 punto. ¿Un 0 o 2 ceros? Un 0. 0.05. No. Control Z. Control Z. Desapareció. A vueltecitas. Era 1.5 1.5 ¿qué? del ancho del canal. El ancho de la vuelta. Entonces ya tienen las dos medidas. ¿Por qué está apagado? Dice. No, pero eso estaba apagado. Pizarra. Se usa celular. No, Wisdom. Ese es claro. No, se ha puesto literal como una pizarra. Bueno, sí, fue bueno mientras duró. Confirme el apagado. No. Se lo vayan a enchufar. Hasta que nos toca 5 y Media. la tuya sí podemos. Se acaba. Así tiene. Tengo el ancho, ¿cierto? Y si lo vemos eso en planta, ¿cierto? Ya tengo en planta. ¿Cuánto sale el ancho? 0.05, ¿no? Listo. Si esto vale a, ¿cuánto vale esto? 1.5A. 0.5A. 1.5. 1.5A. Listo. Entonces ya estás armando tu plano, si te das cuenta. Ya tienes el ancho, tienes los cruces y lo único que te falta es la longitud y el ancho para comprobar. Entonces eso sigue los siguientes cálculos. Ese 1.5 por la mesa. ¿Cómo? Ese 1.5 cuando va al otro lado. Cuando va al otro lado, no entiendo. Es las vueltas. Cada vez que cambia de sentido el flujo, tiene que ir a 1.5A para reducir la pérdida de carga. Entonces lo ensancho un poquito para no perder mucha energía. Listo. Ahora viene algo importante. Será importante para determinar toda la longitud. A ver, mejor analicémoslo. Si yo quiero calcular toda la longitud desde acá hasta acá, estamos hablando de longitud hidráulica, no de la estructura, porque la estructura tiene esto. Si yo quiero calcular toda esta longitud, ¿quiénes intervienen? Interviene el valor de A, ¿no es cierto? Ya vamos a poner acá. Interviene A. ¿Quiénes más intervienen en esa longitud? Número de vueltas. El número de vueltas, ¿por qué? En la longitud. Se repite. ¿Cómo tú hallarías toda si yo tengo ya, digamos acá, 35 canales? 35 canales, o sea, tengo 35 de estos. 1, 2, 3, 4. ¿Cómo calculas tú el largo? Multiplico.
¿Cuánto? 35 por A. Y las pantallas, más el grosor de las pantallas. ¿Cuántas pantallas son? 1, 2, 3, 4. La misma. Listo. Si yo tengo 3 pantallas, 34. ¿cuántos espacios tengo? O al revés, si tengo 4 espacios, ¿cuántas pantallas tengo? Es n menos 1. Cuidado con muchachos. N menos 1. ¿Cierto? El número de espacios menos 1 es el número de pantallas, o al revés, como tú lo quieras plantear. El número de pantallas más 1 me da el número de canales o de espacios. Listo, y eso es lo que te va a decir la siguiente fórmula. Yo necesito saber primero cuánto vale B, y B es el ancho de cada una de las pantallas. No está ahí detallado. En este caso van a ser de asbesto y cemento, de ese material. Y el ancho comercial es de 0.0825. Es decir, este dato es dato de catálogo. Y si lo hicieras de cemento, que ya no se hace, normalmente tú podrías diseñarlo a la longitud que tú consideres apropiada, al espesor que tú consideres apropiado. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿qué más tenemos? No, todavía no hemos llegado a algo. El ancho. El ancho de este procurador va a estar dado por el valor del ancho de la vuelta más el ancho de la lámina. Por eso es que es importante. Perdón, no está bien, ya me crucé. Ya me crucé, discúlpeme. Los miércoles hago demasiadas clases, ya se me cruzan los cursos. Ahora, me dice ese dato, no es el espesor, es el ancho, lo dice ahí. El ancho, cuando tú compras una pantalla, cuando tú compras una de estas pantallitas, acá lo tengo. Sí, porque eso. Listo. Cuando tú compras una de estas pantallas de acá, estas son las pantallas, ¿cierto? El agua pasa por este espacio, el agua pasa por este espacio, ¿no es cierto? Lo estamos mirando en 3D, ¿no es cierto? El agua pasa así y da la vuelta así, ¿no es cierto? El agua va así, da la vuelta por acá y así. ¿Sí? ¿Se entiende cómo es la vista? Sí. Listo. Entonces, acá yo también tengo un espacio, acá yo tengo el espacio, aunque no se note mucho, pero yo tengo el espacio para que pase el agua. Listo. Cuando yo tengo estas planchas de asbesto y cemento, normalmente se fabrican con un ancho de 0.825. Es decir, esto mide 0.825. ¿Sí? ¿Y cuánto es este espacio de acá? 1.5 ¿qué? El A, ¿cierto? Este es el A, este es 1.5 de A. Listo. ¿Cuánto es el ancho total de tu canal? La suma de los dos, ¿cierto? Ahora, si no, pues nadie pregunta, ¿y qué pasa si ya el asbesto cemento ya no se usa? Cada vez se usa menos. Por ejemplo, ¿qué tal si yo utilizo las lonas? Las minilonas que les llaman. ¿Cuánto es la medida? Porque la lona tú lo puedes fabricar a la longitud que tú quieras. Entonces, ahí como proyectista tú tienes que empezar a ver tus restricciones. ¿A qué me refiero con restricciones? Miren el tamaño que tiene un floculador normalmente. Listo. Miren el ancho que tiene, mejor dicho, cada uno de estos canales, ¿cierto?
Entonces, primero tú ya tienes que hacerte una idea dónde lo vas a ubicar. Por eso les decía en su planta cuando lo revisaba, ustedes ya se han proyectado la siguiente estructura que viene, porque justamente esta estructura es bastante voluminosa, ocupa un área bastante grande. Entonces, si tú haces, por ejemplo, que tu primer canal mida 1 metro, por decir un número, el siguiente probablemente debe estar por 1,30 m, 1,50 m, el otro va a estar por los 2 metros y el otro va a llegar a los 2,50 m. Al final, en esta estructura se te ha ido casi 10 metros, ¿no? Entonces tú cuando diseñas, normalmente el primer canal debería estar más o menos por 1,50 m. No es una norma, es una recomendación de diseño. Bueno, yo ya lo he calculado esto varias veces, ¿no? Más o menos, un tamaño óptimo es que la primer canal tenga 1,50 m, más o menos. Puede ser un poco más, 2 metros, no sé, llegar un poco menos también, 1,30 m, 1,20 m, pero digamos donde los cálculos mejor se acomodan, porque recordemos que también vamos a verificar el traslape. Y si esto mide 1,50 m, ¿cuánto tendrá que ser el traslape? Mínimo, ¿cuánto tendría que ser el traslape? Ya se lo expliqué hace media hora. ¿Cuánto es el traslape? 50 sería un tercio, ¿o no es un tercio? Sí, un tercio. Es un tercio de su longitud. Si mide 1,50, mínimo yo voy a tener que traslaparlo 50 centímetros. Si yo le pongo una longitud si yo le pongo, por decir acá, por decir un número, ¿no? 3 metros, ¿no es cierto? Que sería de acá hasta por acá. ¿Cuánto tendría que traslaparse? 1 metro, ¿no es cierto? Entonces ya se te complica mucho más el diseño. No digo que no se pueda, ojo. No digo que no se pueda, pero se complica mucho más el diseño. ¿Sí? Y justamente la norma evita eso, que tú tengas estructuras muy anchas. La norma, bueno, el cálculo, el diseño, te induce a que tú tengas, en vez de tener estructuras muy anchas, tengas varias etapas, ¿no es cierto?, para que puedas lograr justamente ese gradiente. ¿No? Te recomienda que tengas más etapas en lugar de mucho ancho. ¿Ok? Listo. Seguimos entonces. Ya hemos calculado entonces con eso el ancho del procurador, el ancho hidráulico. ¿Por qué 3B más de ingeniero? Así la fórmula. 3. El ancho del procurador. 3 veces B más C37. El ancho de la vuelta y 3 veces la base. No hagan caso a eso, es que cada fórmula de estos va a cambiar. No, esto no haga caso. Tampoco la de abajo también va a cambiar. No, esto está mal. Este es el ancho de la. Es que tenía una formulita acá conmigo. No le hagan caso, eso debería ser. Podemos ponerle nuestra propia fórmula, debe ser 1 tercio. A ver, sería 1,5 de A más el valor de B, así debe ser la fórmula. Más valor 1,5 de A más el valor de B. Listo, así debe ser la fórmula, vamos a corregirlo acá también. Y si le sale, hay que tener cuidado con esto de los procuradores, hay que poner anchos redondeados para que no tener problemas en la construcción. Sería 1,5 más el valor de listo. Y acá lo podríamos ver, más o menos sale pues 1 metro, 1,50 m, ¿no? 1 metro, lo redondeamos a 1 metro para tener valores, por favor, que tengan, no nos generen problemas en el proceso constructivo. Listo. El número de canales en el tramo. Esto vamos a calcularlo con el valor que habíamos obtenido de acá arriba de los 30 metros entre
el ancho del procurador. Nos debería dar también 30, y acá lo redondeo también. A ver, repasamos esa parte. Listo. Por casualidad nos ha salido que es. No lo vamos a poner una, vamos a poner otro número para que no nos salga exactito, si no se van a confundir después ustedes. Lo vamos a redondear a 1.20, ¿ya? Solo porque sí. Listo, a 1.20. Debería ser redondearse 1 metro nomás, pero lo voy a poner 1.20 para que no se confunda con los otros números. ¿Cuánto les dije que debería medir este camino? 60. De 30 creo que quedó al final, 60 quedó. 30, ¿no? 30 quedó, creo. Le cambió. Listo. Si esto mide, si todo el camino mide 30 y yo ya calculé que esto mide 1.20, o lo he redondeado a 1.20, ¿me estoy dejando entender? Lo he redondeado a 1.20. ¿Cuántos canales tengo yo? 30, 34 entre 1.20. nada más, ¿no es cierto? Eso es simplemente lo que me está diciendo la siguiente fórmula. La longitud total entre el ancho que he redondeado, ¿no es cierto? Por eso no lo puse 1, porque también te iba a salir 30, no te ibas a confundir. Por eso lo he puesto 1.20. Entonces, eso me va a dar la cantidad de canales que yo debería tener. Y en nuestro caso dice 25, es decir, yo debería tener 1, 2, 3, 4, 5 hasta 25. ¿Sí? Eso es lo que estoy tratando de calcular. He dividido el camino total, que es 30 metros, y en varios pedacitos de 1.20. Eso es lo que estoy haciendo. Y acá también lo redondeo a 25. Ya. Hasta acá llegaremos porque seguro que viene ingeniera. Ahora sí, lo que necesito, vamos a subir un poquito más para que se mire. Voy a considerar lo que les dije hace unos minutos. Para hallar la longitud total de mi procurador, voy a considerar la cantidad de caminitos que ya le he calculado, ¿no es cierto? La cantidad de cada uno de estos caminos, ya le he calculado en el paso anterior. Voy a necesitar, ¿qué cosa? El espesor de cada una de esas láminas, o de cada una de esas planchas, llamémoslo, pues, ¿no? Las láminas, planchas. Normalmente este espesor en las placas de asbesto y cemento, como ustedes lo ven acá y lo comprueban acá en mi planito, es de 1 centímetro, que es delgadísimo, Entonces, considerando que yo tengo cada una de estas planchitas, tengo 1 centímetro y que son 25 canales, de ahí sale la multiplicación. N es la cantidad de canales, ¿no es cierto? Por el valor de A, es decir, por el valor de cada uno de estos anchos. 25 por el valor de A, ¿cuánto era A? Disculpen, lo tienen anotado ahí. 0.05. Sí, 0.05 más N-1. ¿Por qué N-1? El número del ángulo. Muy bien, lo que les expliqué hace unos minutitos. Por el espesor y me va a dar la longitud total, y abajo también lo tengo que redondear a un valor que se pueda construir. Listo. A 1,50 metros lo vamos a redondear. Entonces, al final voy a tener la longitud y el ancho. Recomendaciones. Recomendaciones antes de seguir con el cálculo. Si yo te digo que el ancho es 1,20 y el largo es 1,50, ¿qué forma tiene? Casi cuadrado. Casi cuadrada. ¿Es cuadrado? No. Entonces, este valor que yo estoy asumiendo es muy ancho. Tengo que volver con seguridad, bastante seguro lo que les voy a decir, cuando ustedes lo dibujen, porque todo tu cálculo te está saliendo muy bien. Cuando lo dibujes vas a ver que va a haber problemas con el traslado, porque es cuadrado, ¿no es cierto? Yo no busco que sea cuadrado. Los calculadores tienen que ser más, ¿qué se puede decir? Más largos que anchos, bastante más largos que anchos.
Entonces acá yo podría bajarle, reducirlo pues a 1 metro, reducirles a 80 centímetros para que justamente lo que reduces acá se gane en lo que es la... No se va a poder reducir mucho. Que lo probemos, por eso es el éxito, ¿no? Por eso probemos. Ingeniero, lo de los espacios no estamos considerando también el espacio que es con la pared. No. La pared no entra dentro del cálculo, es netamente hidráulico. Netamente hidráulico. Después cuando hagas todos los tramos, eso ya vamos a ver en la próxima clase, cuando ya calcules todos tus tramos, ahí sí hay que sumarles el ancho de la pared, porque eso sí es toda la estructura. Ahí sí hay que sumarle. Y ese ancho también es lo que es el ancho entre pantallas. No, el ancho entre pantallas es este, nada más. Este es el ancho entre pantallas y el espesor de la placa de cemento es esta línea azul, que es 1 centímetro. ¿Sí? El muro, si te refieres a este muro de concreto, eso solo se suma al final cuando sumas todas tus unidades de perforación. A ver, ¿cuánto sale acá? Pues acá podríamos bajarle a la plancha, también deberíamos bajarle a 60, si quieres, 60. Y esto redondearlo a 70. Demasiado énfasis. Ya, ese procurador más o menos sí, basado en la experiencia más o menos sí saldría. Reduciéndole estas placas a 60 me refiero a este ancho de acá. Esto, ¿cierto? Para que sea más angosto y más largo. Entonces más o menos con 70 me sale un ancho de... ¿dónde está el ancho? Perdón. Claro, redondeando 70 y con largo estamos por los 3 metros más o menos, ¿no? Más o menos. Otra consideración, cuando tú haces este redondeo, tienes que corregir para poder dibujarlo recién. ¿A qué me refiero? Cuando tú calculas, por ejemplo, el espaciamiento de A 0.05, jalan todos tus cálculos, 0.68 este ancho está calculado con 0, no, el A no es. A ver, sería, a ver, vamos a ver. Por ejemplo, si yo estoy corrigiendo a esto, claro, sí sería el A. ¿No? Si yo de 0 con A, con este valor de A, con el de arriba de 0.5, estoy calculando 0.68, y tú estás redondeando a B, tienes que hacer la corrección de tu A, o sea, espaciarlos un poquito. Si no, cuando tú dibujes, el último tramo te va a salir mucho más ancho, porque estás redondeando, ¿no es cierto? Estás aumentándole, en este caso, 2 centímetros, ¿no? Estás aumentándole 2 centímetros, que si no lo corriges y no lo repartes equitativamente entre todos los espacios, el último te va a quedar un poquito más ancho. Entonces hay que corregir para el dibujo, para el plano, y si quieres corregir en el cálculo, mucho mejor, pues, ¿no? ¿Se me entiende la última parte de la corrección? Sí, ¿no es cierto? Ya. Listo. Ahí lo vamos a dejar, muchachos, para que no... La otra es cálculo de pérdida de carga. Y después sí vamos a hacer con todas las